Bienvenidos a Usa tu Cerebro una semana más. Mi nombre es Víctor Osvaldo, maestro y psicopedagogo. El día de hoy, como cada martes, agradezco al rector Fernando Garza y al licenciado Enrique Sánchez, director de cabina, por permitirnos hacer uso de estas instalaciones. Les recuerdo también, los teléfonos en cabina son 8186 03 3602 y 8186 03 3603. Saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Radio UPG, Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Y finalmente pueden sintonizar también esta emisión en www.upg.mx. Pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro programa hablando, como ya lo he ido adelantando, de la tercera trampa de la mente. Sí, allí para los que me siguen en redes sociales, Instagram, Vic-Torosvaldo, Facebook.com/Torosvaldo. Les comenté, hoy sí, no hice suspenso, ¿verdad? Hoy no marqué un perfil para empezar de lleno con la trampa del día de hoy, sino que hoy sí la digo, ¿verdad? Vamos a hablar del miedo, pero el miedo es un tema muy amplio y el día de hoy solamente vamos a profundizar en un área que tiene esta trampa que nos puede dar para muchos temas. Pero como han estado viendo, estos programas van enlazados, ¿verdad? Tienen una secuencia, sin embargo, todo el contenido que preparo en cada uno de ellos también se puede escuchar de manera aislada, pero al hacerlo de manera constante, ¿verdad? Nos va brindando las herramientas de manera integral, completa, para poder hacer uso de cada una de ellas. Entonces, vamos a continuar con esta trampa. Esta trampa es el miedo. Les comentaba el área específica que vamos a abordar el día de hoy. Es el miedo a reconocer nuestros errores, ¿sí? A reconocer nuestra imperfección. A lo largo de todos estos programas, generalmente en cada una de las introducciones, mencioné este punto, ¿verdad? Que para nosotros poder ir identificando cada una de estas trampas, tenemos que irnos haciendo conscientes de nuestra persona, pero también debemos dejar en claro que somos seres humanos y somos imperfectos, ¿verdad? Estamos propensos a equivocarnos, a caer, a fallar, ¿verdad? Pero aprendiendo estas herramientas, conociéndonos a nosotros mismos, escuchando nuestra voz interior, que a fin de cuentas es la que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, pues podemos ir trabajando cada una de esas imperfecciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del miedo a reconocer los errores. ¿Qué es el miedo a reconocer los errores? Es el miedo de asumirse como un ser humano, como ya lo decía, con sus imperfecciones, pero no solo eso, sino también de asumirse con sus defectos, con sus fragilidades, hasta con sus estupideces o incoherencias que puedan llegar a surgir en el camino de nuestra vida, ¿verdad? Nos formamos a nosotros mismos, a nuestra persona, a nuestra conciencia dentro de una sociedad que tiende a lo superficial, al endiosamiento de sí misma, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver esta situación? Pues lo podemos ver en los premios de figuras o certámenes públicos, ¿verdad? Como lo puede ser los premios Oscar, los premios Nobel, los Grammys, etcétera. Todo este tipo de reconocimientos que solamente son acreedores unas cuantas personas, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo la sociedad, ¿verdad?, va formando esta conciencia y nos va también dictando ciertas tendencias a aceptar, adaptarnos, a consumir cierto producto, información, conocimiento, ¿verdad? Entonces, allí es donde podemos ver muy claro también que, por ejemplo, lo que ayer era canon, no era ícono, hoy puede ya no serlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las convicciones, creencias, costumbres, el mundo va evolucionando y entonces también va cambiando estos paradigmas. Sin embargo, el hecho de que solamente unas cuantas personas puedan ser reconocidas no debe ser excusa para nosotros no hacer nada, ¿verdad? Como hablábamos
semanas anteriores del conformismo o de la autocompasión, ¿verdad? El decir, pues para qué lo intento si nunca voy a ganar un Nobel, o para qué lo intento si nunca voy a ser reconocido. Ahí es donde se esconde una de las trampas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cierto que podemos encontrar inspiración, ¿verdad? En grandes figuras públicas, en los cracks del deporte, en los investigadores, en científicos. Podemos encontrar también inspiración en las grandes estrellas de la interpretación, ¿verdad? Sea en el ámbito del cine, o sea en el ámbito de la música. Hay buenas historias, ¿verdad? Donde podemos encontrar luz, donde podemos encontrar razones, historias que inspiran, que motivan a hacer las cosas. Pero ¿a poco no son más bien las pequeñas obras las que realizó a lo mejor tu papá, un amigo cercano, un buen maestro en la escuela, las que te orillaron o te motivaron, te indujeron a que realmente quisieras hacer un cambio con tu vida, a que realmente quisieras tomar una decisión, ¿verdad? Para hacer algo distinto? Entonces, es allí donde nosotros podemos también encontrar esta luz, ¿verdad? Y en el hecho de que nosotros no vayamos a ser a lo mejor mundialmente reconocidos, pues eso no es motivo para que dejemos de hacer las cosas. Entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando de esto, ¿verdad? Y me gustaría que en este momento, ya sabes, de pregunta, de cuestionamiento, de introspección, los hagamos a través de las siguientes preguntas. Piensa en quién ha sido una de las personas que más te ha inspirado. ¿Quién ha sido una de las personas que con sus acciones, con sus palabras, a lo mejor de manera directa o indirecta, te ha motivado a tomar una decisión que tenías tiempo postergando? Una decisión a ser mejor versión de ti mismo. Piensa también quién ha sido una de las personas que te hace sentir como en casa, ¿sí? Que con la que puedes hablar abiertamente, que sabes que no te va a juzgar, que puedes estar sin máscaras, que sabes que no tienes que esconder nada. Piensa en una persona que te motive, que te orille, que te inspire todo esto, ¿sí? Y quédate con esa imagen, ¿verdad? Manténla en mente, piensa en esta persona y piensa en cómo es, ¿verdad? Ya vimos o analizamos o pensamos cómo nos sentimos nosotros, ¿verdad? Al estar cerca de esa persona, o qué ha hecho esa persona por nosotros de manera directa o indirecta. Pero ahora piensa, medita un poco en cómo es esta persona en su esencia, ¿verdad? Cómo se muestra esta persona ante los demás, cómo se muestra esta persona también si has tenido la oportunidad de verla en lo privado, ¿verdad? Una cosa es cómo puede alguien actuar o manifestarse cuando está siendo observado por su entorno, pero también una cosa es cómo actúa en lo secreto, ¿verdad? En un círculo más íntimo, cuando nadie o casi nadie lo ve. Piensa cómo se muestra esta persona en ese ámbito. ¿Qué es lo que más le admiras? ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Qué es lo que, si pudieras, quisieras aprenderle? ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos con esa parte de esta introspección, ¿verdad? Pensar en alguna persona que nos haya inspirado, motivado y con la que podamos sentirnos tan a gusto, tan en casa, tan libres, tan sueltos, tan espontáneos, que no queremos separarnos, ¿verdad? O que los momentos que pasamos con esta persona pues valen oro, los atesoramos profundamente. Y una vez que identificamos a esta persona, piensa en cómo es ella, en lo público, en lo privado, qué le admiras, qué le respetas, qué le honras, qué le quisieras aprender. Entonces, ahora sí, continuando, dejando esta introspección sobre la mesa y continuando con lo que venía diciendo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que valora a los grandes superhéroes, ¿verdad? Y
cada vez son más frecuentes, más comunes estas películas, ¿verdad? Que elogian, que resaltan a los superhéroes. Y pues no digo que no sean malas, ¿verdad? Son muy buenas, les podemos encontrar provecho, son entretenidas, tienen su historia, tienen su trama, las disfrutamos, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que también debemos ponerle atención, ¿verdad? En primer lugar, pues que son películas o es ficción lo que estamos consumiendo. Pero si tenemos la oportunidad de estar atentos, de abrir los ojos y poder ver también la humanidad que hay detrás de estos superhéroes, pues es cuando vamos a poder encontrar un mejor provecho y también sacarle jugo para poder empezar a producir algo en nuestra vida. Entonces, vivimos en esta sociedad que valora a los héroes. Esperamos muchas veces que las personas sabias, intelectuales, cultas, no tengan ninguna especie de locura, ¿verdad? Esperamos también que los que curan, los que ayudan, los que guían, no tengan ninguna enfermedad física, mental o emocional, ¿verdad? Los vemos como seres que están en otro escalón, en otro nivel, y esperamos que en todo momento se muestren así, y llegamos a sorprendernos cuando muestran alguna debilidad o flaqueza, o cuando se exponen a algún error o alguna falla, ¿verdad? Vemos también, como ya lo he dicho, en el ojo de los demás, pero nos cuesta ver la viga que hay en nuestros propios ojos. Entonces, no es raro que difundamos también estas noticias donde el otro se equivoca, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues las difundimos desde la comodidad de una pantalla, desde la comodidad de nuestro sillón, y pues bueno, allí en el anonimato cualquiera puede permanecer estable o inmutable o de manera pasiva, tranquila, sin ser molestado. También constantemente pues decimos que el errar, el equivocarse es humano, pero parece que esto solamente lo decimos con la boca, ¿verdad? Pero no, realmente no lo vivimos, porque cuando se llegan los momentos cruciales, los momentos donde debemos ser flexibles con nosotros, donde debemos también entender nuestras flaquezas o nuestras debilidades, pues no nos mostramos así, ¿verdad? Esperamos de nosotros ser perfectos, y entonces esto de que equivocarse es humano, pues se convierte más bien como en una excusa o una frase que podemos utilizar solamente a nuestra conveniencia, o en ciertos ámbitos, o solamente en ciertas decisiones o ciertas situaciones, ¿verdad? Pero al final del día seguimos cargando con esta enorme presión de ser perfectos. Nos cuesta perdonarnos nuestros propios errores, ¿verdad? Es común que cada vez que pues hicimos algo mal, o que fallamos en el trabajo, que tomamos una decisión que no salió como esperábamos, es la que nos va alimentando nuestra autocompasión o nuestra conformismo, ¿verdad? Que hablábamos las semanas anteriores. ¿Por qué? Pues porque fallé y entonces no sirvo para nada, ¿verdad? Me equivoqué y entonces soy un inútil. No lo hice bien y entonces ¿para qué lo sigo intentando? ¿Verdad? Y entonces no nos damos cuenta, como lo he repetido, que simplemente un error es una manera de cómo no se hacen las cosas, ¿verdad? Y dejamos que el pensamiento siga creciendo, se siga alimentando hasta que forme parte de nuestra vida y nos impide hacer ciertas cosas. Entonces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Realmente, si esto es así, pues debemos también cuestionarnos si estamos siendo realmente capaces de perdonar también a los demás, ¿verdad? A lo mejor decimos que sí perdonamos a quien se equivoca con nosotros o a quien comete una falla, pero si analizamos y pensamos, discernimos, y nosotros no somos capaces de hacerlo con nosotros mismos, ¿realmente estamos siendo capaces de hacerlo con los demás? ¿O es solamente una expresión de dientes para afuera, nada más por salir del paso? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no soy flexible conmigo, si yo no soy capaz de entenderme, perdonarme, pues realmente no lo estoy haciendo de manera efectiva con los demás, ¿verdad? A lo mejor solamente estoy alimentando un autosabotaje, a lo mejor solamente
lo estoy viendo como un placebo, ¿verdad? Sí te perdono, pero como quiera me quedo el rencor, me guardo tu falla, te la recuerdo cuando tengo oportunidad. ¿Por qué? Porque seguimos envueltos en este entorno de querer ser y esperar que los demás y que nosotros seamos perfectos, ¿verdad? Que no nos equivoquemos. Entonces, la energía que gastamos en querer mostrarnos perfectos nos arruina el placer de vivir. Nos complica también más la existencia. Y en una serie de breves pasos te voy a demostrar cómo es que pasa eso y cómo realmente es muy complicado querer mantener una postura de perfección, de aparentar, de mostrarse ante los demás. Ok, para querer mostrarte como perfecto ante los demás, ¿qué es lo primero que haces? Pues aparentas, ¿verdad? ¿Qué aparentas? Pues aparentas que todo está bien, que te va perfecto, que no te has equivocado, que todo te ha salido a la primera, que no tienes fallas, que no te falló una relación, que no te falló una amistad, que no tienes problemas con tus hijos, con tu familia. Y entonces ahí ya estamos desgastando, usando una energía en querer mostrar eso. Luego, como queremos mostrar eso, pues a veces tenemos que recurrir a la mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es cierto lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Realmente no es así como están pasando las cosas, pero como quiero mantenerme en ese estatus, en esa posición, en ese concepto ante los demás, pues bueno, tengo que decir alguna que otra mentira para que concuerde, ¿verdad? Para que concuerde la historia. Y entonces, como hay que mentir a los demás para mantener esta postura, pues resulta que también me tengo que mentir a mí mismo, ¿verdad? Porque yo sé que lo que estoy diciendo no es verdad, entonces también tengo que hacer un doble esfuerzo en mentirme a mí para creerme eso que no es verdad que estoy diciendo a los demás. Y luego, como me debo mentir a mí mismo, pues también tengo que tener mucho cuidado y poner mucha atención a lo que digo. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar esta historia, ¿verdad? Porque a lo mejor si un día estoy platicando una anécdota y se empalma con otra situación que afecta a algo que yo ya había dicho, pero no fue así, pues entonces tengo que ver cómo arreglo esa historia para que embonen las dos. Y entonces tengo que estar haciendo ese esfuerzo de cuidar y poner demasiada atención en mis palabras, en mis historias, en lo que voy a platicar, en lo que sí voy a platicar o en lo que no voy a platicar y me voy a guardar. Y entonces ahí ya estamos haciendo otro esfuerzo. Y al hacer ese esfuerzo, pues incluso a lo mejor habrá hasta que tomar nota, ¿verdad? Para que no se me olvide. ¿Por qué? Porque el cerebro solamente se puede acordar más fidedignamente de las cosas que sí ocurren, ¿verdad? De las cosas que sí pasan. Eso sí lo puedes hablar con naturalidad, con espontaneidad. ¿Por qué? Porque fue algo que te pasó, que ya viviste, que está dentro de tu sistema. Pero cuando tratas de aparentar y cuando tratas de mantener un estatus y de mantener una verdad que no es verdad, entonces tienes que tener mucho cuidado también de eso para que todo concuerde, ¿verdad? Para que puedas acordarte de cosas pues que es casi imposible que te acuerdes porque no pasaron, ¿verdad? Porque no existe, no puedes acordarte de algo que no pasó. Entonces, puede ser que te salga unas cuantas veces, a la primera, a la segunda, a la tercera, pero imagínate qué pasa si te descubren. ¿Qué pasa si te descubren? Pues quedas mal, ¿verdad? ¿Qué pasa si quedas mal? Pues pierdes tu credibilidad. ¿Qué pasa si pierdes tu credibilidad? Pues ya no inspiras confianza, ¿verdad? Entonces eso va fracturando, va lastimando las relaciones que sean que tuvieras, ¿verdad? A lo mejor muy sólidas o a lo mejor no tan sólidas, pero va haciendo grietas, ¿verdad? Va afectando, va erosionando esa confianza que los demás tienen en ti o que tú tienes en ellos, porque pues a la vez, ¿verdad? Como tienes que mantener un estatus, pues a lo mejor tú mismo eres el que en un punto tienes que cortar o detener esas relaciones, esas amistades o esos vínculos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tienes que cuidar tu imagen, ¿verdad? Tu imagen está primero. Entonces, en verdad, ¿quieres seguir con la carga de ser perfecto? ¿En verdad quieres seguir soportando este peso, este desgaste de energía de mantener un estatus, una posición, una imagen ante los demás? ¿Vale la pena eso?
vale la pena gastar tanta energía, tiempo, palabras, pensamientos, atención a algo que no eres tú realmente? Entonces, cuando nos permitimos no solo sentir, sino vivir el miedo, ¿verdad? El miedo a la crítica. Una cosa es sentirlo, ¿verdad? Siento algo de temor, pero otra cosa ya es experimentarlo, vivirlo, alimentarlo, dejarlo que exista. El miedo a la crítica, el miedo a la vergüenza, el miedo al rechazo, el miedo a lo que piensan los demás, a las miradas sociales. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a vivir bajo este miedo? Pues nos convertimos en esclavos, ¿verdad? Perdemos nuestra verdadera libertad. Apagamos nuestra luz, ¿verdad? Es al punto que quería llegar con estos pasos que implica el mantener una imagen, un estatus, una posición, ¿verdad? Vamos perdiendo nuestra propia libertad, nos vamos haciendo esclavos de lo que los demás esperan de nosotros, de lo que creemos que los demás esperan de nosotros, porque a lo mejor alguien ni siquiera está esperando nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien sí escucha, usa tu cerebro, ¿verdad? Y sabe que todos somos imperfectos, sabe que todos nos podemos frustrar mutuamente, y entonces si te equivocas, pues lo entiende. ¿Por qué? Pues porque es una persona que también entiende cuando se equivoca. Entonces ahí está la trampa, ¿verdad? Donde muchas veces nosotros queremos mantener algo que los demás ni siquiera esperan de nosotros, que los demás ni siquiera nos piden a nosotros. Entonces vamos a poner unos ejemplos, ¿verdad? De qué pasa cuando queremos mantener esta imagen. Imaginemos o recordemos cómo hemos reaccionado cuando alguien nos señala un error. Cuando en el trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, alguien nos señala un error. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos lo señala, nos lo hace ver? Quiero que seas sincero contigo, ¿verdad? Para que estas trampas las podamos ir eliminando, hay que ser honestos, transparentes con nosotros mismos, ¿verdad? Tú eres el que está escuchando aquí el programa, el que está siguiendo la transmisión. Entonces, este ejercicio hazlo contigo. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te señala un error? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te defiendes? ¿Señalas tu postura? ¿Hasta qué grado la llevas? ¿Eres capaz de perder una amistad, o eres capaz de defender algo que a la vez ya te estás escuchando, ya estás diciendo, y a lo mejor sí me equivoqué, no, ni modo, tengo que mantenerme que no me equivoqué? ¿Eres capaz de llegar a ese punto, o lo aceptas, lo reconoces, perdón, no me di cuenta, o fue sin querer, ¿verdad? ¿Cuál es la postura que tomas? Y conforme piensas en estas reacciones, piensa en cuál te sentirías más libre y en cuál te sientes como atado, esclavizado, de alguna manera que no eres tú. Ahora, semejante a este ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien revela una característica inmadura, o si quieres llamarla estúpida, nuestra? Que alguien la revela a lo mejor ante tu círculo de amigos, a lo mejor ante tus familiares, a lo mejor ante tu jefe, algo que había quedado en privado, pues alguien lo revela, esa actitud, esa soncera que hiciste ante alguien de jerarquía o de posición. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Sigues defendiendo? ¿Te indignas? ¿Te quedas como, ¿cómo se atreve? Como si él fuera perfecto, o como si él tampoco hiciera esto, como si él tampoco... ¿Cuál es tu postura? ¿Lo aceptas con paz, con calma y dices, pues sí soy, y qué, ¿verdad? ¿O cómo lo enfrentas? ¿Verdad? ¿Te indignas? ¿Le dejas de hablar? ¿Dices, esto no te lo voy a perdonar? ¿Cómo te atreviste? ¿Me expusiste? ¿Me humillaste? ¿Cómo lo tomas? Entonces eso es en nuestra persona. Y las que siguen, pues son dentro de un ambiente laboral que puede ser que coincida con el área que tú desempeñas, puede ser que no. Pero imagina lo que pasa cuando un paciente, cuando alguien que estuvo haciendo fila ahí desde la mañana para pasar a su consulta, le señala un error
al que se supone que lo debe curar. Le señala un error al médico, de ahí de la consulta. Ahora, eso es en un nivel. Ahora imagínate que un paciente, a lo mejor, alguien que padece de alguna enfermedad o situación de la salud mental, corrija a un director psiquiátrico o al jefe del departamento, o le haga ver que cometieron un error. ¿Cuál será las reacciones de cada uno de estas personas, de los dos roles? ¿Cómo se sentirá el paciente al darse cuenta que está corrigiendo a un médico, a un especialista, a un cirujano? ¿Cómo se sentirá el cirujano, el especialista, al darse cuenta que un paciente lo está corrigiendo? Ahora, ¿qué pasa cuando un alumno corrige a un maestro? Dentro de las aulas, a lo mejor de kinder, de primaria, pues puede pasar un error ortográfico, un error en las operaciones, en la lectura, se corrige, y a lo mejor el maestro, pues todavía que tiene más edad o más experiencia, puede salir del paso, ¿verdad? Pero ¿cómo se complica esta situación si vamos aumentando de nivel, ¿no? Si a lo mejor ya no es un maestro de educación básica, si es un maestro de preparatoria, de bachillerato o de universidad, un catedrático o un maestro de posgrado, y que sea corregido frente a sus pares o a sus alumnos por un estudiante. ¿Cómo reaccionas tú si es que te encuentras en ese ámbito? ¿Cómo te imaginas que reaccionen estas personas? Lo mismo pasa pues con un empleado, ¿verdad? Que corrija a un ejecutivo, a un gerente, o cuando un hijo plantea un comportamiento de debilidad de su padre o de su madre. ¿Qué emociones hay detrás de todo esto? Yo me imagino, y creo que a lo mejor podemos coincidir, pues que la mayoría de estos casos lo que nos hacen sentir, o lo que podemos pensar que sienten los de nivel más alto, ¿verdad? Es pues que sientan una falta de respeto, ¿verdad? De cómo se atreve este muchacho, este estudiante, este paciente a corregirme, o también un desacato a la autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, si se trata de la relación padre-hijo, estudiante-maestro, o en un puesto de una empresa, ¿verdad? De indignación, así como veíamos con el del amigo, de ¿cómo se atreve? O sea, ¿con qué pantalones me lo dice? ¿O con qué argumentos se atreve? Entonces, esas son probablemente las reacciones que imaginemos que tienen estas personas, y que probablemente también tengamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en todas estas situaciones, lo que se levanta, ¿verdad? Lo que sale como reacción rápido, como un escudo ante la corrección, que es, pues es el virus del orgullo, ¿verdad? El virus del orgullo, de la soberbia, de la autoridad, ¿verdad? De estar en otro nivel y decir, ¿cómo alguien me va a corregir? ¿Verdad? Entonces, ante este virus del orgullo, de la soberbia, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que podemos hacer para cada vez evitar más estas reacciones, que no sucedan, ¿verdad? Porque ahorita vamos a tomar un ejemplo que vamos a poder dimensionar las magnitudes del seguir en nuestra vida viviendo en esta trampa con esta falsa creencia de que somos perfectos, ¿verdad? O que de nadie nos puede corregir. Se levanta este virus del orgullo, y la medicina es el desprendimiento y la generosidad. Ok, para dimensionar este caso, ¿te has preguntado alguna vez por qué existe o cuál será el origen de la mayoría de los casos de personas que padecen pánico escénico o miedo a hablar en público? Si tú te sientes identificado con esta situación, ¿verdad? De tener miedo a hablar en público, que te cuesta, que no puedes, que simplemente lo evitas a toda costa, el exponerte a hablar en público o ante más personas. Vamos a dimensionar con esta breve historia
que espero nos sensibilice, ¿verdad? Imagina esta situación. Eres un niño de 6, 7 años, ¿verdad? Eres un niño, una niña de 6, 7 años. ¿En qué grado te encuentras? Pues probablemente en primero, segundo de primaria, ¿verdad? ¿Qué estás viviendo en esta edad? Pues el adquirir el desarrollo de la lectura, ¿verdad? El proceso de lectoescritura. Probablemente a lo mejor para esta edad ya lo puedas tener un poco dominado, ¿verdad? Entonces vamos a contextualizarnos en esa situación. Resulta que estás en una clase, ¿verdad? Que pues lleva varios días, un tema que aborda varias clases de la semana. Es un tema que te gusta, que lo encuentras atractivo, interesante, que quisieras participar, que quisieras conocer más, que te motiva a estar atento a la clase con tus 6, 7 años de edad. Pero resulta que una de las palabras que involucra este tema es particularmente difícil de pronunciar para ti. Te cuesta, o sea, ya la leíste varias veces en tus apuntes, en el libro, en las actividades que han estado haciendo, y por más que la intentas, no te sale, te trabas, te quedas a la mitad, no la pronuncias correctamente. Pero, te digo, la clase te resulta tan atractiva que quieres participar, que el maestro acaba de hacer una pregunta, nadie está levantando la mano y tú sabes la respuesta, pero sabes que de manera inevitable, cuando tengas que explicar tu respuesta, vas a tener que decir esa palabra, no la puedes esquivar, no hay un sinónimo para poder cambiarla por otra. Entonces, pues allí con tu valor lo tomas, levantas la mano, esperando pues que te elijan, ¿verdad? Y esperando también que si tienes que decir la palabra, pues el maestro se comporte flexible o paciente o comprensivo o hasta te ayude, ¿verdad? La completa por ti o la dice por ti, ¿no? Cuando vea que te trabas. Entonces ahí estás, ¿verdad? Pregunta, nadie más responde, tú la sabes, estás entusiasmado, te gusta el tema, levantas la mano, te eligen, te piden que te expreses, que participes, lo empiezas a hacer y ya viene, ¿verdad? Ya viene el momento donde tienes que decirla. La dices, te trabas, evidentemente, pues si no te había salido las veces anteriores, esta tampoco, ¿verdad? Todavía que te cuesta por estar ahí parado enfrente de todos. Y el maestro se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que no la puedes pronunciar. Y entonces, pues de manera amable te dice, ¿cómo? ¿Lo puedes decir de nuevo? ¿Verdad? Y lo repites. Y lo repites esperando que un milagro suceda y te salga bien. Y no. La vuelves a decir mal. Y el maestro todavía de manera comprensiva, de nuevo hazlo. Y te motiva que la vuelvas a decir. Y no te sale. Y entonces empiezas a ver cómo ahora sí el maestro, los demás, se empiezan a impacientar un poquito de que ya la diga, por favor. Ya queremos seguir, ¿verdad? El maestro también, ¿verdad? Te das cuenta que ya estás consumiendo tiempo de la clase en una sola palabra. Pero al maestro se le ocurre decir, no vamos a avanzar hasta que no la digas bien. ¿Cómo crees que te haría sentir esa bomba que acaba de lanzar el maestro? Con esa presión, ¿crees que la puedas decir correctamente? Lo vuelves a intentar y vuelves a fallar, no la puedes decir correctamente. Y ahora sí ya todos se están viendo, ya la atención es inevitable que esté sobre ti, todos tus compañeros están aquí, porque no la dice, ¿verdad? Lo intentas y el maestro sigue insistiendo hasta que llega el punto que ya no puedes, ¿verdad? Y lloras de desesperación, te frustras, te sientas, ya no quieres saber nada. Y el maestro, pues bueno, avanza, ¿verdad? La dice y ya continúa con la clase como si nada pasó, ¿verdad? ¿Qué acaba de pasar allí? Pues que alguien, ¿verdad?, acaba de destrozar a una persona, ¿sí? En cuestión de segundos, porque no supo respetar
los tiempos y las formas de cada quien, ¿verdad? Porque le faltó ser un poquito más empático en lugar de querer ser más perfeccionista, ¿verdad? Afín maestro que quería que todo saliera perfecto, que todos sean perfectos, no supo jugar ahí esa situación, no descifró el código, y una persona que probablemente pues tenía muchas ganas, tenía mucho entusiasmo, quería hacer las cosas, pues ya, no creo que le vuelvan a quedar ganas de participar o de hablar en público. Entonces, ¿a dónde voy con este relato? ¿Cuántas personas no habrán apagado su luz porque un ser perfecto no supo respetar esos tiempos y esas formas? ¿Cuántas personas se habrán quedado en el camino por una situación parecida a esta? A lo mejor no en clases, a lo mejor en una exposición, a lo mejor en un trabajo, a lo mejor ante unos padres un poco intransigentes o muy estrictos. ¿Cuántas personas se habrán quedado en el camino, habrán apagado su luz por seres que se creyeron perfectos, que esperaban que todos también fueran perfectos, y pues simplemente no pasó, ¿verdad? De una situación que se puede manejar, trabajar. Ahorita vamos a decir algunas pautas para situaciones como estas, ¿verdad? Pero pues ya, destrozaron el ánimo de alguien que quería hacerlo, ¿no? Ahora, más importante, ¿cuántas veces no habrás sido tú ese ser humano perfecto? ¿Cuántas veces no habrás sido tú esa persona que por su intransigencia o porque iba en automático, ¿verdad? Y su automático es hacer las cosas bien, rápido, precisas, perfectas, pues no se dio cuenta que no se podía, ¿verdad? Que no era momento de exigir, que era momento de comprender, que era momento de apoyar. ¿A cuántas personas no le habrás apagado la luz tú con una situación como esta? Y más profundo aún, ¿cuántas veces no te habrás apagado tú mismo tu luz por escuchar una voz de un ser humano perfecto en tu cabeza que ni siquiera estaba materializado en la realidad? De ahí de una voz loca, intransigente, tirana, enemiga dentro de tu cabeza que espera que tú seas perfecto y que tú tenías las ganas y no cumpliste la expectativa de esa voz dentro de ti. ¿Cuántas veces no te habrás apagado tú mismo con tu propia voz perfecta? Para solucionar, ¿verdad? Como medicina ante estas situaciones, ¿verdad? Lo decíamos, el desprendimiento y la generosidad, ¿verdad? Desprendimiento de aceptar que no siempre las cosas salen bien a la primera, de aceptar que no somos perfectos, a desprendernos de querer mantener esa postura, esa posición, ese lugar que tenemos realmente o que a lo mejor nos estamos inventando. Y pues bueno, para manera de reflexión de este relato, hay unas palabras que me gustan mucho de un autor que se llama Augusto Curi, donde nos explica qué es lo que significa ser un buen, o más bien un excelente maestro. No solamente ser un buen maestro, sino un excelente maestro. El maestro excelente no es el que controla, ¿sí? No es el que quiere mantener a todos encasillados o en el mismo molde. El maestro excelente es el que libera, ¿verdad? El que deja ser a los demás, que sabe que cada quien tiene su propia individualidad y aprovecha eso, ¿verdad? Aprovecha que cada uno es distinto y lo pone al uso del servicio de todos, ¿verdad? Lo usa como recurso para apoyar o hacer que sus alumnos se apoyen entre ellos. El maestro excelente no es el que marca los errores, sino el que los previene, el que se anticipa, el que entiende en qué punto están sus estudiantes y puede saber en qué es probable que se equivoquen, y entonces lo previene.
o les da las herramientas para que se van a enfrentar a eso y les ayudo, ¿verdad? O los motivo, los apoyo, les doy lo que necesitan, ¿no? No es el que corrige comportamientos, sino el que enseña a reflexionar. Y como maestro tengo muchas historias como estas, ¿verdad? Donde compañeros, ¿verdad? A lo mejor habían sido tajantes en querer señalar comportamientos de ciertos estudiantes, pero eso no funciona, ¿verdad? Y nosotros como adultos también lo sabemos y lo vivimos. Entre más veces te digan que no, más veces lo vas a querer hacer. O entre más cosas te pongan prohibidas, pues más vas a querer hacerlas, ¿verdad? Llámese dieta, llámese ejercicio, llámese cualquier situación, ¿no? Sabemos que la corrección no es motivo suficiente para cambiar una actitud, ¿verdad? Lo que trabajábamos la semana anterior era esto, ¿verdad? Encontrar el verdadero motivo, la verdadera razón de ser detrás de nuestras metas, detrás de nuestras ambiciones, de nuestros propósitos. Eso, ahí en esa reflexión, es donde no es que se corrijan las conductas, sino simplemente se vuelven a encaminar, ¿verdad? O toman una mejor dirección. El maestro excelente no es el que desiste, sino el que estimula a comenzar todo de nuevo. No es el que más sabe, sino el que más conciencia tiene de cuánto no sabe. No es el adicto a enseñar, sino el que está más ávido por aprender aún, y eso significa aprender de sus alumnos, ¿verdad? Muchas veces los alumnos son los que nos dan las lecciones más valiosas, más importantes, o que nos hacen ver puntos o perspectivas que a nosotros a lo mejor nunca se nos habían ocurrido o no habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? Por eso es muy importante que ahorita vamos a ver eso, sea un maestro, sea alguien que tiene una posición, dialogue, ¿verdad? Platique, pregunte, cuestione, fomente la reflexión. ¿Por qué? Porque de ahí le va a servir también para crecer a esa persona. No es el que declara sus aciertos, sino el que reconoce sus limitaciones, ¿verdad? No es el que va alardeando que es el mejor en tal o cual asignatura, o que es el más bueno para hacer cierto trabajo u otro, etcétera, ¿verdad? O sea, es el que sabe hasta dónde llega, y como sabe hasta dónde llega, pues sabe lo que tiene que hacer. A lo mejor esforzarse al doble, a lo mejor esforzarse al triple, o a lo mejor investigar más, o a lo mejor dialogar más, o a lo mejor cambiar una actitud. Entonces, estas breves frases o estas breves comparaciones de lo que es el excelente maestro, mis queridos amigos y amigas, pues todos podemos ser ese maestro, ¿verdad? En cualquier área que desempeñemos en nuestra vida. No necesitamos estar en un aula, en un salón de clases, para tener esta relevancia o esta oportunidad de apoyar o de abrir mentes, sino basta con que formemos parte de un círculo de influencia, como también ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Cualquier rol que tú desempeñes, sea como papá, sea como hijo, como estudiante, como ciudadano, como contribuyente, esposo, tío, sobrino, nieto, ¿verdad? Cualquier rol que tú desempeñes, ya estás influyendo allí, ¿verdad? Ya tienes un círculo de influencia, ya estás tratando con gente a la cual puedes ayudarle o facilitarle estas herramientas, ¿verdad? De la comprensión, de la empatía, del diálogo, de la reflexión. Entonces, defender nuestras ideas es una señal de seguridad. ¿Qué es lo contrario a esto? ¿Qué es una alerta de mucha inseguridad? El defender una posición o una opinión, ¿verdad? Es muy distinto defender lo que creemos o nuestras ideales, nuestras convicciones, pero defender la opinión sin argumentos, ¿verdad? Nada más porque yo lo digo, o defender mi posición en la que estoy porque tengo poder. ¿Qué significa? Pues estoy defendiendo allí, ¿verdad? Donde me siento seguro, donde el puesto me da la confianza de encargar, de ser tirano, de hacer y deshacer, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar la capacidad de dejarse corregir, ¿verdad? De dejarse enseñar por los demás, de aprender a ceder. Entonces ya para finalizar, ¿verdad? Para mencionar las pautas,
para vencer esta trampa de la mente, que es el miedo a reconocer nuestros errores, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero, reconocerlos, ¿verdad? Saber que los tenemos, saber que somos imperfectos. Si es necesario, pues hago una lista, ¿verdad? Hago un inventario de las veces que me he equivocado, de cuáles son mis errores más comunes, de las cosas que he hecho mal. ¿Para qué? Para llorar ahí, lamentarme y decir es que no puedo. No, pues para ver, ya no solamente tenerlo aquí en la mente, sino para tenerlo de frente, verlo, como digo yo, sacarlo a la luz, y ya que lo estoy poniendo bajo la luz, pues ya ahora sí lo puedo ver. Si yo aquí estoy ocultándolo, ¿verdad? Ocultando mis errores, ocultando las apariencias aquí abajo del escritorio, pues aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Cuándo puedo trabajar eso? Pues cuando las saco, cuando tengo el valor de mostrarme, de mostrarlas y decir, pues aquí están mis errores, en esto he fallado. Bueno, ¿qué puedo hacer? Esto ya pasó hace mucho, ¿lo puedo arreglar? Sí, no, ¿cómo? Esto pasó hace poco, ¿tiene solución todavía? Sí, no, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces ponerlo a la luz, reconocerlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues pedir disculpas, ¿verdad? Cuando sea necesario, si es necesario, aunque tenemos que irnos muy lejos, ¿verdad? Conozco personas que cuando escuchan estas palabras o estos consejos, estos tips, se vuelven muy radicales, ¿verdad? Y se van y se buscan a personas de la primaria, del kinder, a quienes les hicieron daño, pero precisamente el querer estar más libre, el querer estar más desprendido, es lo que los motiva a eso, ¿no? Se dan cuenta que realmente uno puede encontrar paz, que uno puede relajarse, ya sentirse confortable o en un lugar agradable cuando se desprende de eso, ¿verdad? De esa posición, de esa jerarquía, de esa apariencia de ser perfecto, y entonces te dice, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Pido perdón a todo el que tenga que pedir perdón, y hacen su lista y su agenda y se ponen a pedir disculpas, a ofrecer disculpas a quien tenga que ofrecerse, la verdad, a quien hayan ofendido o con quien se hayan equivocado. Hay que desprendernos de qué, pues de esto, ¿verdad? De esta falsa perfección. No somos perfectos, eso nos debe quedar muy claro. Hay que ser generosos. ¿Generosos con qué? Pues primero con nosotros mismos, como siempre lo menciono, en comprensión, en empatía, en entenderme, en escucharme, en darme tiempo para mí, ser generoso con eso, y luego ahora sí ser generoso con los demás, ¿verdad? En lugar de ser intransigente, pues ser flexible, ser generoso, entender que todas las personas, no que vayamos más adelante o más atrás, no, sino que simplemente cada quien está en su propio ritmo, o en su propio nivel, o en su propia perspectiva, o en su propio contexto, y entonces que piense algo distinto o que cometa errores distintos a los míos, pues no lo hace ni más ni menos, ¿verdad? Simplemente humano como yo, se equivoca como yo, y pues tiene que trabajar como yo, ¿verdad? Pero pues eso le toca a él, yo trabajo por mí. En cuanto a puestos o ambientes laborales, ¿verdad? Esto que sí ya nos quede como regla, porque ya vimos qué tan profundo, qué tanto daño podemos hacer cuando nos mostramos intransigentes. Elogiar en público, eso sí, permitidísimo. Elogiar en público, pero corregir en privado, ¿sí? Como lo mencionaba en otros programas, tómate 3 minutos con quien tengas que señalarle algo, platícalo con él a solas, hazle ver una sola cosa a la vez para que pueda trabajar una sola cosa a la vez, sino que se sienta muy presionado o el peor del trabajador o el peor del mundo. Una sola cosa a la vez, corregimos en privado. Y pues bueno, qué irónico que solo un ser humano verdaderamente fuerte es capaz de declarar sin miedo sus debilidades o su fragilidad. Solamente un ser humano realmente fuerte es capaz de declarar sin ningún miedo su fragilidad. Solamente un ser humano muy maduro no tiene miedo de sí mismo. No importa cuán arriba estés en cuanto al éxito, ¿verdad? Veíamos que estar en la cima no significa no tener ambiciones, ¿verdad? Puede ser que estés en el éxito y que no sepas manejarlo, trabajar con él, ¿verdad? Que te des cuenta que
en la cima o en el éxito hay mucha soledad, o hay mucha disciplina, o hay mucho desgaste, o hay mucha frustración, o hay mucho estrés. Entonces hay que saber entendernos, que estemos en la cima o estemos abajo, siempre es importante, siempre es recomendable expresarlo, tener con quién hablarlo, con quién compartirlo, no tanto por la otra persona, ¿verdad? Sino para nosotros darnos la oportunidad de escucharnos, de reconocerlo frente a alguien, ¿verdad? Si nos cuesta trabajo hacerlo frente a nosotros mismos, o no tenemos como la disciplina o lo que se necesita para hacerlo con uno mismo, hacerlo con alguien te ayuda. ¿Por qué? Porque ya lo sacas de tu sistema, ¿verdad? Lo expresas, ya queda declarado, ya queda abierto ante alguien más, que pues a lo mejor eres frágil en un área o en una situación o con algún defecto, ¿verdad? Pero lo estás reconociendo, y como ya hemos dicho, el primer paso es aceptarlo, ponerlo a la luz. Entonces créeme que si haces esto, si sigues estas últimas recomendaciones, vas a vivir más relajado. Para empezar, te vas a quitar todo el desgaste de las mentiras, de las apariencias, del cuidar tus palabras, del cuidar tus versiones, ¿verdad? Ya, eso en sí ya te da tranquilidad. Te vas a quitar también la presión de que tienes que ser el número uno, el ser más perfecto, ¿verdad? No, pues no, te puedes equivocar, y qué, no pasa nada, aprendes del error, ¿verdad? Te vas a sentir más reconfortado, vas a estar en un lugar más agradable, vas a oxigenar tu inteligencia, le vas a dejar espacio a tu cerebro para enfocarse en cosas que realmente sí tienes que trabajar o que realmente sí son importantes. Vas a ayudar a tu memoria a hacer y recordar solamente cosas que sí estás haciendo, que sí son verdad, que sí están materializadas, y eso, al hacer eso, te va a ayudar a superar tus conflictos. Entonces, ahora sí, ya para finalizar, nada más piensa en la persona del principio, ¿verdad? Esa persona que te inspira, esa persona con la que puedes ser tú abiertamente, con la que no tienes que esconder o guardar apariencias, y piensa cuál es su esencia, qué es lo que hace esa persona que te ayuda a ti a ser transparente. Encuéntralo, trabájalo y trata de transportar esa esencia a tus demás relaciones, ¿verdad? Trata de generar ese ambiente con tus demás amistades, familiares, pareja, etc. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí fue todo el día de hoy. El siguiente programa vamos a continuar hablando del miedo, ¿verdad? Les decía que el miedo nos puede dar para muchos. Solamente vamos a trabajar dos. El día de hoy, que fue el miedo a los errores. Y la otra semana, eso sí lo dejo a la expectativa. Agradecemos nuevamente al rector Fernando Garza de la Universidad Pedro de Gante, al director de cabina, licenciado Enrique Sánchez. Yo soy Víctor, me encuentran en Instagram como Vic-Torosvaldo y facebook.com/Torosvaldo. Esto fue Usa tu Cerebro y nos vemos el próximo martes.